una producción de la Asociación Religiosos del Mundo. Compartimos para ustedes la santidad en las religiones ancestrales, un eco del pueblo y su fe viva. La santidad, en el corazón de las religiones ancestrales, es un fenómeno que surge de las entrañas del pueblo humilde, lejos de depender de decretos institucionales o procesos jurídicos eclesiásticos. Florece de la fe viva que las comunidades expresan en su cotidianidad. Se manifiestan en la forma en que los pobres y marginados recurren a figuras consideradas santas para buscar ayuda, sanar enfermedades o encontrar consuelo en medio de la adversidad. En su raíz más profunda, la santidad no es un título ni una condecoración, sino la capacidad de una persona de vivir de manera ética y moral en favor de los demás. No se limita a grandes gestas heroicas, sino que reside en la constancia cotidiana de quienes ponen su vida al servicio del prójimo. Una madre que sostiene a sus hijos en la adversidad, un vecino que comparte lo poco que tiene, un médico que entrega su saber sin esperar recompensa. Todos ellos son signos vivos de esa santidad que brota en lo ordinario. Estas figuras anónimas nos revelan que la santidad no es un privilegio reservado a unos pocos, sino una posibilidad abierta a todo ser humano que decide amar y servir radicalmente. La tradición espiritual ancestral reconoce en estas vidas sencillas un eco de entrega cotidiana y de esperanza para nuestro tiempo. Así, la santidad de los comunes se convierte en una luz que guía a comunidades enteras, revelando que lo divino habita en los gestos más simples de compasión y solidaridad. Comprender la santidad de esta manera nos invita a mirar de nuevo a nuestro alrededor y reconocer a esos hombres y mujeres que, sin estar en altares ni en procesos oficiales, son verdaderos santos del día a día. Su legado no siempre se recoge en libros o decretos, pero permanece en la memoria viva de quienes fueron tocados por su generosidad. En ellos se cumple la verdadera esencia de la santidad, una vida que se convierte en un don para el otro. En nuestros sectores populares, en las humildes comunidades de los Andes, en los llanos y en tantos rincones olvidados del país, existen hombres y mujeres que sanan con los saberes recibidos de sus ancestros, conocimientos de plantas medicinales, rezos transmitidos de generación en generación y rituales que combinan fe y naturaleza. Son curanderos, rezanderas, cultistas, ganguleros, babálagos o sabios comunitarios que, desde la sencillez de sus prácticas, logran aliviar dolores, sanar enfermedades y devolver la esperanza a quienes no tienen acceso a hospitales ni medicinas. Estas prácticas, lejos de ser meras supersticiones, son expresiones de una profunda sabiduría ancestral y popular que reconoce la vida como un don sagrado y busca restablecer la armonía del cuerpo y del espíritu. Sin embargo, estos verdaderos milagros cotidianos suelen permanecer invisibilizados, ya que sucede en espacios de pobreza, lejos de la mirada oficial y de los registros institucionales. La falta de reconocimiento no borra su valor. Al contrario, lo resalta como signo de resistencia y dignidad. Allí, en los lugares donde la ciencia y el sistema no llegan, emerge una espiritualidad práctica que sana, une y sostiene. Desestimar estos actos es desconocer la fuerza viva de un pueblo, que con fe y creatividad enfrenta el sufrimiento y se aferra a la esperanza. En estos espacios de frontera, la santidad popular se hace carne en quienes entregan su vida a curar y acompañar al otro. En Venezuela, uno de los casos más emblemáticos es el del doctor José Gregorio Hernández, mucho antes de que la Iglesia Católica avanzara en su proceso de beatificación y canonización. Ya era considerado santo por el pueblo. Para miles de venezolanos, su figura representaba la cercanía de Dios con los enfermos y los necesitados. Cientos, incluso miles de milagros, eran testimoniados por personas que afirmaban la intersección de este médico milagroso. La religiosidad popular lo proclamó santo en la práctica mucho antes que la jerarquía lo reconociera oficialmente. El pueblo no esperó la firma del Papa ni las actas de un tribunal eclesiástico. La gente, desde su experiencia de fe, lo asumió como un intercesor poderoso y cercano.
Allí se revela una sabiduría ancestral. El pueblo discierne, reconoce y nombra a sus propios santos. Las religiones ancestrales en Venezuela han sido espacios privilegiados para la construcción de este tipo de santidad. En ellas, la memoria oral, los rituales, las plegarias y las prácticas de sanación han colocado a José Gregorio en un lugar central. Se le invoca en altares y portales humildes, se le pinta en murales, se le ofrenda tabaco, flores o velas. Todo ello constituye un lenguaje simbólico profundo que expresa la confianza en su poder sanador. Este fenómeno no es exclusivo de Venezuela, pero aquí adquiere una fuerza particular por la conexión de José Gregorio con los pobres. En un país donde los sistemas de salud suelen ser inalcanzables para los más necesitados, la fe en su intercesión se convierte en un refugio y en una esperanza concreta. Como señaló Clifford Geertz, la religión es un sistema de símbolos que obra para establecer vigorosos, penetrantes y duraderos estados y motivaciones en los hombres, formulando concepciones de un orden general de existencia y revistiéndolas con tal aura de factualidad que tales estados y motivaciones parecen de un realismo único. La antropología nos ayuda a entender este proceso. La proclamación popular de un santo es justamente eso, una manera simbólica de resistir el dolor y afirmar la vida. José Gregorio es parte de esa antropología simbólica. Su figura no es solo la de un médico brillante, sino la de un hombre, quienes lo sienten como uno de los suyos. De allí hace su fuerza como santo popular. Mientras la Iglesia Católica, con sus procesos largos y meticulosos, requiere pruebas documentales de milagros y un procedimiento jurídico de canonización, el pueblo no funciona con esas lógicas. Su experiencia está marcada por los testimonios, las historias orales y los signos cotidianos. Para el pueblo, un milagro contado por la vecina es prueba suficiente. Este choque de tiempos, el tiempo institucional y el tiempo popular, es parte del fenómeno que podríamos llamar santidad ancestral. La institución llega después a confirmar lo que ya está vivo en la memoria colectiva. En el caso de José Gregorio, los altares improvisados en las casas y hospitales, los cuadros pintados a mano y los rezos transmitidos de generación en generación constituyen la primera canonización, la canonización popular. Es un proceso legítimo desde la fe del pueblo y revela una dimensión de la Iglesia que muchas veces pasa de desapercibida. La religiosidad popular, como afirmaba Gustavo Gutiérrez, posee una fuerza teológica que no debe ser despreciada. Es un lugar donde se expresa el sensus fidei del pueblo de Dios, esa intuición profunda que el Espíritu suscita en los fieles sencillos. Reconocer santos populares es reconocer la obra del Espíritu en medio de la historia, aunque el fenómeno no está exento de tensiones desde la perspectiva institucional. A menudo se mira con recelo a estas devociones, temiendo sincretismos o desviaciones doctrinales. Desde la antropología cultural, estos procesos deben entenderse como expresiones legítimas de la fe de los pueblos. Los testimonios de sanación abundan. Historias de enfermos que mejoran, de operaciones que resuelven, de dolores que desaparecen. Para el antropólogo, estos relatos son símbolos que refuerzan la cohesión comunitaria y la confianza en la fe. Para los creyentes, son pruebas reales de la intervención divina. Aquí emerge una paradoja. Lo que la institución tarda décadas en reconocer, el pueblo lo experimenta día a día. La canonización oficial llega tarde, pero la canonización popular nunca se detuvo. Esa distancia temporal es una enseñanza sobre la capacidad del pueblo de discernir lo sagrado. El filósofo Michel de Certeau habló de cómo las prácticas cotidianas del pueblo revelan una mística ordinaria. En el caso de la santidad ancestral, esa mística se expresa en lo simple: una vela encendida, un rezo, una promesa. Allí se hace presente lo divino. La sabiduría popular entiende que la santidad no se mide por el proceso jurídico, sino por frutos de vida. José Gregorio dio frutos de servicio, humildad y entrega. Por eso el pueblo lo proclamó santo, sin esperar más. La Iglesia, al canonizarlo oficialmente,
solo vino a ratificar lo que ya era evidente. Este fenómeno nos invita a repensar la relación entre institución y pueblo. Tal vez la Iglesia deba aprender a escuchar más al clamor popular y a reconocer en la religiosidad ancestral un verdadero lugar teológico. Existen muchos otros personajes que las comunidades han venerado como santos, incluso sin procesos oficiales. Líderes sociales, curanderos, madres, protectoras o sabios que marcaron la vida de los pueblos. Cada uno de ellos representa un signo de esperanza para su gente. Son testigos de que lo divino no se encierra en los templos, sino que se manifiestan en la vida concreta. Este reconocimiento popular también cuestiona nuestras nociones de poder religioso. Nos recuerda que la autoridad espiritual no siempre viene desde arriba, sino que puede emerger desde abajo, desde el grito del pueblo y su fe sencilla. Por eso, estudiar el fenómeno de la santidad ancestral es también un acto político. Es reconocer el poder espiritual de los pobres, su capacidad de construir símbolos y de sostener la fe sin necesidad de estructuras complejas. La religiosidad ancestral, con sus rituales y símbolos, nos muestra que la fe no está muerta, sino viva y en movimiento. Allí se construye una religiosidad popular que dialoga con las raíces culturales y que se abre a lo diverso. La santidad ancestral no es un fenómeno marginal, sino central para entender la espiritualidad de los pueblos. Es la expresión de una sabiduría profunda, que sabe discernir lo sagrado en la vida cotidiana, mucho antes de que la institución lo reconozca. Allí radica la fuerza de la religiosidad popular, en su capacidad de dar sentido a la vida, de sostener la esperanza y de proclamar la santidad, desde la fe sencilla. Que esta comprensión de la santidad ancestral nos inspire a ver con nuevos ojos la profunda espiritualidad de nuestros pueblos, donde la fe no es un mero credo, sino la luz viva que emana de los gestos más humanos y divinos a la vez.